Estamos a 5 días de las elecciones, son las 22 horas con 26 minutos, como usted sabe, la anterior semana, esta semana se puede hasta mañana máximo entrevistar a los candidatos que se encuentran en carrera electoral. Estuvimos conversando con todos los candidatos precisamente en los días anteriores. Vamos a saludar ahora al candidato del Movimiento al Socialismo, don Luis Arce Catacora, que se encuentra en nuestros estudios de Cadena Santa Cruz. Gracias por estar con nosotros, un gusto tenerlo allá precisamente en los estudios de Cadena en Santa Cruz para que podamos conversar un poco a propósito de los proyectos que tiene el Movimiento al Socialismo en temas bien específicos, en temas que a la gente le interesan, sin trivialidades, los temas importantes que a la gente le interesan conocer, como son salud, economía, el tema de la estabilidad democrática, el tema de la justicia y todo aquello, cuáles son las propuestas, cuál es la base de propuestas que maneja el Movimiento al Socialismo. Don Luis Arce, gracias por estar con nosotros. Buenas noches. Muy buenas noches, Jorge, y un gran abrazo a todos los televidentes. Nos vamos a comenzar hablando precisamente de salud. Don Luis Arce Catacora, ¿cuál es el proyecto que plantea el MAS en materia de salud si es que llega a ser gobierno? Adelante. Bueno, primero hay que preparar el tema de la pospandemia. Segundo, el fortalecimiento del SUS. Tercero, continuar con nuestros planes de construcción de hospitales que estábamos ejecutando. Y, por supuesto, ampliar varios de los servicios de salud, inclusive incorporando el tema que creo que es muy importante por la tasa de mortalidad, que es nuestro Instituto de Investigaciones Nucleares, donde vamos a poder producir los isótopos para poder hacer los tests para detectar el cáncer de manera más temprana, más oportuna, más objetiva y ubicar si hubo metástasis o no para llevar adelante un tratamiento correspondiente. Cuando de salud, ¿sí? ¿Lo escuchamos? Tiene que ver con ingresar, como lo ha hecho el Brasil, no solamente ya en la quimioterapia y todo eso, sino avanzar en la inmunoterapia, que está dando mejor resultado que la quimio. Don Luis, mucho se ha criticado al Movimiento al Socialismo por los 14 años, que se hizo durante los 14 años en materia de salud, en cuanto a la construcción de hospitales, tercer, cuarto nivel, equipamiento, ítems, el desarrollo del primer nivel. Se ha cuestionado bastante aquello. ¿Qué responde sobre ese tema? Bueno, es una muletilla que ha usado siempre la derecha para justificar su incapacidad de poder resolver el tema de la pandemia. Nosotros, lo que yo puedo decirle es que cuando entramos al gobierno, en el 2006, el presupuesto que heredamos de los gobiernos neoliberales en materia de salud era apenas de $300 millones. Y nosotros hemos llegado el año pasado a $3.000 millones de presupuesto. Nos han dicho que no hemos construido hospitales y este gobierno de facto ha terminado inaugurando los hospitales que nosotros habíamos hecho, solo que pintándolos de color del partido actual de gobierno, como fue el caso del Hospital de Montero, el Hospital del Sur de El Alto, y en nuestro juicio quedan 11 hospitales por ser inaugurados, que este gobierno no sé qué está esperando para inaugurarlos. Estamos hablando de el de Cobija, el de La Jastambo en Sucre, el de Yacuiba, en fin, varios. Son 11 hospitales en total que ya deberían estar inaugurados, que nosotros lo construimos y que faltaba ya la última fase de equiparlos y ponerlos en marcha. Hasta la anterior semana se ha desarrollado algunas protestas exigiendo la aprobación del 10% del presupuesto para salud. Esto ha mantenido una agria polémica entre los oficialistas y los opositores al MAS respecto precisamente al tema de asignar el 10% del presupuesto para la salud.
si usted llega a ser presidente, si el MAS llega a ser gobierno, ¿cómo se va a manejar el tema del 10%? ¿Se va a aprobar ese 10% o qué otra propuesta diferente como para inyectarle mayor recurso o mayores recursos a la salud tiene el Movimiento al Socialismo? Bueno, mire, ese tema del 10% para nosotros ya lo habíamos hecho. Es más, este presupuesto de la gestión 2020 ya contemplaba el 10% de inversión en salud con respecto al total del presupuesto. Por eso es que hábilmente la presidenta de facto manda la carta pidiendo a la Asamblea Legislativa el 10%, pero dice que a partir del 2021. ¿Por qué? Porque nosotros ya habíamos planteado eso, esta gestión 2020, y si usted se remonta a otros años atrás, varios años también rebasamos el 10%. Por lo tanto, es un tema que fue utilizado demagógicamente. Ahora, viendo a la parte real, la parte concreta, hay muchas cosas que se tiene que continuar invirtiendo en estos hospitales que he mencionado, que seguramente vamos a sobrepasar en los siguientes años el 10%, pero no necesariamente con una inversión continua del 10% se asegura una buena atención en salud, ¿no? Porque de pronto vamos a tener infraestructura, equipos, todo lo que quisiera, pero nos falta el material más importante, ¿no? Que es el recurso humano, calificado, especializado, con buena atención, en fin, todo eso que hay que trabajar. Todavía hay mucho por hacer para que tengamos una buena salud, y nosotros, por supuesto, vamos a hacer el mejor de nuestros esfuerzos para tener buena salud. Ahora, cuando estamos hablando de salud, estamos hablando de problemas estructurales que se tienen y que se han presentado y que se han hecho mucho más evidentes durante esta pandemia. Hablar de incrementar un presupuesto o incrementar los ítems que también son necesarios en cada uno de los niveles, sean médicos, auxiliares, camilleros, administrativos y todo aquello, requiere recursos. ¿De dónde saldrán esos recursos como para ir subsanando o mejorando las condiciones de salud en cada una de las asignaturas pendientes si es que usted llega a ser presidente? Bueno, hay que evaluar primero las necesidades a las que vamos a enfocar los recursos. Va a depender de esa primera evaluación, por supuesto. No necesariamente va a ser, como usted dice, recurso humano. Eso va a depender de cada nosocomio, de cada clínica, en fin, de todo ello va a depender. Ahora, en segundo lugar está el hecho de que hay que continuar el Sistema Único de Salud. Ese Sistema Único de Salud, más algo importantísimo en lo que no hemos hecho énfasis hasta ahora los bolivianos, que es la salud preventiva, nos puede dar un panorama en que ya no haya muchos problemas en la población para que esté entrando a hospitales de tercer y cuarto nivel, que sería lo óptimo, porque de eso se trata, de atacar primero en el plano preventivo, que es la medicina más barata que tenemos, desde comunicar, informar, educar a los niños, la forma en que tienen que alimentarse, la cantidad de agua que tienen que beber, en fin, esos pequeños, la higiene, todo eso tiene que coadyuvar para que reduzcamos los grandes casos, y más bien debería ser un caso extremo, aislado, que estemos acudiendo a este tipo de hospitales. Pero por supuesto hay que tener un personal especializado, que es lo que nos falta. Lo que yo he visto en todo este tema ha sido que nos falta personal especializado, y a eso tenemos que apuntar. En eso apuntan también las becas que nosotros hemos propuesto para que muchos médicos vayan a hacer su especialidad afuera, no solamente en nuestro primer gobierno, sino en mi gobierno también vamos a hacer más becas en medicina y en otras materias más, porque necesitamos traer ese tipo de tecnología para mejorar la calidad de salud de los bolivianos. Usted hacía referencia al SUS, al Sistema Único de Salud, que se presentó precisamente el año pasado. Tuvo muchos problemas, tuvo resistencia, movilizaciones, observaciones, cuestionamientos desde el colegio médico y todo aquello. Si usted llega a ser presidente, ¿va a mantener el SUS así como estaba concebido en el gobierno de Evo Morales? ¿Lo va a modificar? Y si lo va a modificar, ¿por dónde pasaría aquello?
Bueno, hay que hacer algunos ajustes y hay que ampliar algunos alcances que tiene el SUS, dependiendo la estadística, los números. Vamos a tener que manejarnos con esos elementos. Hay muchas enfermedades que son mortales para la población, que tenemos que empezar a tomar algunas medidas de prevención y de resolución de esos problemas. Entonces, vamos a enfocarnos en esa lógica y esperemos que el Colegio Médico acompañe esta decisión de mejorar la salud de los bolivianos. Muchísimas gracias. Vamos a abandonar el tema salud o el capítulo salud y vamos a hablar ahora de economía. Producto de la pandemia, ya lo habíamos conversado en anteriores oportunidades cuando tuvimos la oportunidad de invitarlo también a nuestro programa, don Luis Arce. Hay medidas que deben ser tomadas en el corto, en el mediano y en el largo plazo, quizás las más delicadas y las más importantes en el corto plazo, porque la crisis económica afecta directamente al bolsillo y es el bolsillo el que día a día marca el ritmo en el que las personas y las familias se van midiendo. Si usted llega a ser presidente, ¿cuál es su proyecto? Bueno, ya lo hemos venido anunciando hace tiempo atrás porque justamente hemos planteado los problemas que está atravesando la economía boliviana, que, repito, no es solamente por la pandemia. Ya la aplicación del modelo neoliberal desde noviembre del año pasado ha generado problemas económicos, reducción de 30% de recaudación de impuestos, en fin, aumento del desempleo, todo ello y de aumento de la pobreza, y a eso evidentemente viene la crisis ocasionada por la pandemia y eso profundiza el problema de la economía en nuestro país. Bueno, hay varios elementos que tenemos que hacer inmediatamente. Primero, hay que hacer reaccionar la demanda que ha sido prácticamente anulada por este gobierno. Para eso están los bonos. Nosotros propusimos el bono contra el hambre. El bono contra el hambre es uno de los bonos que se tiene que utilizar para empezar a levantar la demanda interna, que era uno de nuestros principales motorcitos de crecimiento, que este gobierno lo mató. Eso hay que hacer reaccionar y hay que inyectar cuantas veces sea necesario este bono hasta que reaccione la demanda, que es un primer elemento. Esto no se puede entender si no se tiene, por el otro lado, garantizar los bonos que nosotros habíamos hablado. En nuestra anterior gestión, estoy hablando del Juancito Pinto, la Secretaria de Idea, Juana Zurduy, todos los bonos, e inclusive estos bonos contra el hambre, hay que garantizarlos para incorporarlos en esta tarea. Por el otro lado, tenemos el tema de la producción. En el tema de la producción tenemos tres estrategias de corto plazo muy claras. La primera tiene que ver con la industrialización con sustitución de importaciones, que lo hemos venido socializando e inclusive en instancias privadas. Esto va en dos sentidos. Primero, fomentar a la industria nacional que produzca un producto final acabado que compita con un producto importado, pero un segundo elemento tiene que ver con que se incentive la utilización de materia prima boliviana que sustituya a la materia prima importada. Y a ese conjunto de estas dos cosas llamamos la industrialización con sustitución de importaciones. Por otra parte está la seguridad con soberanía alimentaria, que significa que tenemos que generar producción en el país para garantizar alimentación en Bolivia, pero también de producción boliviana. Hay muchos productos que estamos importando de alimentos que deberíamos estar produciéndolo. Vamos a enfocarnos nuevamente en la lógica de la sustitución de importaciones, de producir lo que nosotros necesitamos para comer y potencializar el sector agropecuario, no solamente en el oriente, en los valles y en el altiplano, para producir alimentos suficientes, inclusive para la exportación, porque Bolivia tiene en este momento la tasa de rendimiento más baja, la tasa de productividad más baja de la tierra, que eso nos puede justamente estratégicamente dar elementos para mejorar exponencialmente la producción en nuestro país, por una parte. Por otra parte está el tema del turismo interno. Hoy el turismo receptivo ha sido fuertemente golpeado, entonces hay que promocionar turismo interno para que no agonice nuestros hoteles, nuestros restaurantes, nuestras agencias de viaje y todos los servicios relacionados con el turismo.
Esos son el conjunto de temas de corto plazo, pero no quiere decir que se haga el primer año solamente eso. No, hay que empezar ahora la estrategia de mediano plazo, que tiene que ver con la industrialización del litio, que va a generar 41 nuevas industrias para potenciar la capacidad productiva boliviana que se derivan del litio. Segundo, está el tema de que Bolivia tiene que entrar a la siderurgia, y si entra a la siderurgia, estoy hablando del Mutum en Santa Cruz, vamos a poder producir hierro, que hoy por hoy estamos importándolo, y pensar en la producción de acero plano que puede servir para la construcción de vehículos a batería eléctrica boliviana, es del litio. El otro tema tiene que ver con los proyectos que teníamos de exportación de energía eléctrica hacia la Argentina, hacia el Brasil, hacia el Perú. Eso hay que darle continuidad. Hoy por hoy se ha caído esos proyectos. Reactivación de la inversión pública, en fin, son varios elementos que hay que empezar a reactivarlos ahora y que vamos a ir teniendo resultados más adelante. En definitiva, como la población puede darse cuenta de todo este programa, de todo este conglomerado de medidas que se tienen que tomar, el objetivo es generar no solamente empleo, porque está bien, el empleo es una parte del problema en Bolivia, pero gran parte de la población vive de su trabajo propio, vive de su producción del día a día, y para esas personas no hay sueldos, sino son ingresos, y para eso viene la reactivación de la demanda interna que yo mencionaba en el primer punto de este planteamiento. Entonces, todo el programa está apuntando a generar empleos, a consolidar y aumentar ingresos para los bolivianos, y por lo tanto mejorar el mercado interno, que a su vez nos va a permitir un mayor crecimiento consumiendo producto nacional. Muy bien, estamos conversando con Luis Arce Catacora, candidato a la presidencia por el Movimiento al Socialismo. Él se encuentra en los estudios de Cadena en Santa Cruz, precisamente. Los contendores políticos del Movimiento al Socialismo han mencionado, por ejemplo, entre sus proyectos, inyectar, uno decía 8.000 millones, otro decía 6.000 millones de dólares, inyección de capital de emergencia como para reactivar la economía, apelando a fuentes multilaterales, bilaterales, fuentes de financiamiento. ¿Qué opina usted sobre eso? Y si está de acuerdo o no está de acuerdo, y si no está de acuerdo, cómo reactivar o cómo inyectar dinero a la economía en niveles en los que se habla de miles de millones de dólares. Parece que no están entendiendo esos partidos políticos que este gobierno nos está sobreendeudando, tanto con un endeudamiento con organismos internacionales, los mismos que hace referencia a la política que ellos plantean, sino también endeudamiento interno desde el Banco Central, que es excesivo, que se está dando a un gobierno que no está pudiendo manejar la economía. Por lo tanto, sobre eso que ya está en riesgo y peligro, volverse a endeudar 6.000, 8.000, 10.000 millones de dólares es un suicidio económico si no se tiene reactivada la economía, si no hay producción. Entonces yo creo que están empezando de la cola y no de la cabeza. Hay que hacer la primera medida. La primera medida es reactivar el aparato productivo, producir. Cuando produzcamos vamos a poder generar capacidad de mayor endeudamiento y no al revés. Yo creo que ese es un problema. Es lo fácil porque, claro, ellos no pueden decir de dónde van a sacar el dinero para sus programas. Son millonarios montos de dinero que no vamos a tener. Eso es una ilusión que quieren vender porque no tienen conciencia de lo que está ocurriendo en este momento en la economía. Nosotros hemos propuesto, entre muchas de las opciones de fondeo para nuestros proyectos, dos que simplemente menciono para mantener la diferencia entre lo que dicen ellos y lo que el Movimiento al Socialismo menciona. Por una parte, nosotros hemos planteado la moratoria de la deuda externa, o en realidad lo que nosotros queremos es que no se pague la deuda externa entre capital e intereses, ¿verdad? Una condonación entre capital e intereses de dos gestiones. Cada gestión nosotros más o menos pagamos 800 millones de dólares al exterior, lo que significa que estaríamos ahorrándonos 1.600 millones de dólares. Y no es traer deuda, sino en lugar de pagar la deuda, nosotros utilizamos esos recursos para inyectar a la economía boliviana y reactivarla. El otro tema tiene que ver con el impuesto a las grandes fortunas, que este es un factor fundamental que nos puede dar ingresos que nos permitan financiar todos los proyectos que estamos haciendo, pero siempre teniendo en cuenta que el objetivo es que la economía vuelva a caminar, vuelva a ser la de antes, en función de las inyecciones de los bonos y de los incentivos al sector productivo que he mencionado. De esta manera vamos nosotros paulatinamente a salir de la crisis.
En cuanto a la moratoria, yo escuchaba a algunos analistas que planteaban el tema de la moratoria de la deuda externa, es un tanto riesgosa, por lo que esto podría bajar nuestra capacidad de endeudamiento, nuestra calificación como para que se nos otorgue dinero, nuestra calificación internacional. No sé, corríjame usted, esto no es entrada en un default ante los organismos internacionales si es que no se va a pagar, si vamos a una moratoria. Yo un poco veo lo que pasa en el banco, por ejemplo, uno que debe plata al banco y no puede pagar o no quiere pagar, entra en una central de riesgo bien complicada. ¿No sería lo mismo en el caso de Bolivia si va a la moratoria? No, por lo siguiente, en realidad nosotros planteamos la condonación, y por dos sencillas razones. Primero, nuestro país, como varios de América Latina, somos accionistas de la CAF, del BID, del Banco Mundial. Y durante toda esta pandemia, nosotros sagradamente como países hemos estado pagando la deuda, aún cuando los indicadores económicos han estado seriamente afectados y disminuidos. Entonces, aquí se entra en consenso, no es una condonación unilateral, ¿no? Es una condonación consensuada con los organismos internacionales por 2 años, porque tenemos entre ambos organismos internacionales financiadores y los estados, los países, acordar que ellos también pongan algo de su parte para ayudarnos a salir de estos problemas. Esto es un problema que se ha generalizado en toda América Latina, en todo el mundo. Por lo tanto, ya hemos ido conversando con varios países, están de acuerdo para poder entrar en esta estrategia. Inclusive, organismos internacionales abiertamente han mostrado su predisposición para entrar en este tipo de acuerdos. ¿Por qué? Porque sencillamente no se le puede cobrar a un país porque no ha estado produciendo, ha estado enfrentando la pandemia, en fin, y todo eso, eso a nivel mundial, como sabemos, y no se le puede obligar. Por lo tanto, es equivocado decir que vamos a entrar en una lista negra, etcétera. Esto estamos recurriendo a la concientización de los organismos financiadores, de los cuales nosotros somos accionistas como país, y que por el otro lado tiene claramente que darse un alivio a los países que nos hemos endeudado y que por razones absolutamente ajenas al manejo económico no se ha generado los suficientes recursos para garantizar su pago. Eso no tiene nada que ver y no va a afectar el índice de endeudamiento externo que tiene Bolivia. Estamos conversando con Luis Arce Catacora, que es candidato a la presidencia del MAS. Se le ha cuestionado mucho también al MAS el tema de las construcciones grandes, gastar muchos millones en construcciones, la Casa Grande del Pueblo, no sé, de pronto el Museo de Orinoca. Los opositores al MAS han criticado bastante esos gastos. Si usted llega a ser presidente, ¿qué va a ocurrir, por ejemplo, con esas construcciones? ¿Van a continuar? ¿Se volverá usted austero respecto a esos proyectos, que son proyectos grandes, que son proyectos que involucran cantidades importantes de dinero? ¿Cuál será la forma en la que usted se manejará y administrará si llega a ser presidente respecto a esos temas? Primero, responder a esa afirmación alegre de que eso no es cierto. Nosotros hemos hecho varias inversiones que son importantes, como el satélite, como el teleférico, como las carreteras, como los hospitales que estábamos construyendo, que ahora están apareciendo, que no habíamos hecho nada, pero ahora empiezan a aparecer. En fin, se ha hecho bastante y solamente se han centrado en algunas obras que al final este mismo gobierno es el que más ha utilizado esa infraestructura. Pero no vamos a entrar a ese debate. En el caso de mi gobierno, lo que vamos a hacer es priorizar el tema productivo. Tenemos que resolver el tema económico, es lo primero que hay que hacer, y vamos a poner toda la artillería, todo el arsenal que tenemos para resolver el tema económico, porque si no el pueblo boliviano va a estar sufriendo todos los años y eso no está bien. Ya ha sufrido 11 meses con un gobierno de derecha como este que no ha sabido manejar la economía. Yo les recuerdo que tenemos 3 ministros de economía en menos de 10 meses ya en este gobierno y que tampoco están resolviendo el problema y no vemos luces de cómo se van a resolver los problemas centrales de la población. Nosotros tenemos un plan, un programa, eso queremos llevar adelante, queremos resolver esto y vamos a priorizar el tema productivo, por supuesto, y de infraestructura y de inversión pública que tenemos que hacer para mejorar la calidad de vida de los bolivianos. A eso nos vamos a abocar. Muy bien. ¿Cuál va a ser la relación del MAS? ¿Cuál va a ser la relación suya si llega a ser presidente
con los empresarios, con las unidades productivas, con el empresariado, con la agroindustria en Santa Cruz, en el oriente, con los empresarios textileros, los medianos, pequeños empresarios en el occidente. Bueno, Bolivia tiene una diversidad, pero ¿cuál va a ser su relación con los empresarios respecto a una tónica que es fundamental? Cuando uno habla con la Cámara de Comercio, con la Cámara de Industria, lo que se pide es aperturar o abrir más mercados, lo que se pide es dar condiciones, mejores, mayores condiciones, como para, por ejemplo, generar más fuentes de empleo o generar más empresas. Incluso habían algunas ofertas electorales que hablaban de bajar los impuestos, bajar el IVA, mejorar las condiciones tributarias e impositivas. ¿Cómo será el relacionamiento suyo si llega a Palacio? Bueno, aquí el programa nuestro es muy claro. Nosotros queremos generar empleos e ingresos para las personas, pero industrialización con sustitución de importaciones del país, de nuestros recursos naturales. Eso está claro. El sector privado, que esté en línea con esta lógica, adelante, tiene todo para poder trabajar con nosotros, puede contribuir en la industrialización con sustitución de importaciones. Bienvenido, ahí podemos conversar. Incentivos y todo lo que sea necesario, y también en la generación de producción agropecuaria que he mencionado en un inicio. En eso no tenemos ningún problema. Por lo tanto, el sector privado, no hay ninguna contradicción entre nuestra política económica que estamos planteando y los intereses que tiene el sector privado. Bien, permítame, por favor, son las 22:52. Hemos hablado de salud, hemos hablado de economía. Hablemos ahora de justicia. La justicia en Bolivia adolece de muchos problemas, muchos de ellos estructurales, por supuesto. La falta de credibilidad en el sistema de administración de justicia de la gente es evidente, y creo que aquello se palpa desde hace muchos años atrás. Ustedes lo han tenido, también han tenido la oportunidad de verlo en su gobierno. Se han ido a elecciones en el gobierno de Evo Morales, en el anterior gobierno. Han ido a elecciones, se han elegido algunas autoridades del Poder Judicial. Aquello en la primera experiencia no funcionó, se fue a una segunda experiencia. ¿Cómo va a manejar usted, si llega a ser presidente, el tema de la justicia, de la falta de credibilidad en la justicia, de la falta de transparencia en la justicia? ¿Cuál es el proyecto puntual que usted tiene? Bueno, lamentamos este tema de la justicia, que en realidad no es de reciente data, sino es un problema bastante antiguo, como usted bien lo ha mencionado. Y aquí hay que reconocer un error. Cometimos un error en pretender que a través de las elecciones podíamos elegir a nuestros mejores hombres y mujeres para que puedan llevar adelante la justicia en el país. No ha salido como todos hubiéramos esperado. Entonces aquí hay que dar un giro. Y ese giro, desde mi punto de vista, es que volvamos al sistema meritocrático, pero no al viejo y tradicional cuoteo en la Asamblea Legislativa, cuando estaba el MNE, el GON, Carlos Mesa, en fin, que se cuoteaban los cargos en la Asamblea Legislativa, sino a una meritocracia con instituciones que realmente tengan credibilidad. Estamos hablando de la universidad, en fin, de gente que conozca de lo que está calificando y puede evaluar justamente a las mejores personas, sin injerencia política, de los mejores hombres y mujeres que puedan llevar adelante la justicia en nuestro país, entrando en un concurso meritocrático en función a la calidad y a los objetivos que la justicia tiene que dar ahora. Prontitud, tiene que agilizarse, tiene que resolver estos problemas de indicios de corrupción que se han venido dando en varios procesos. Ese tipo de cosas tiene que generar, pues, a partir de la selección de los mejores hombres y mujeres, repito, que puedan llevar adelante la justicia de manera transparente, clara y ágil en nuestro país. Y por supuesto, uno de los temas centrales, absolutamente claro que lo tenemos, es la modernización, la automatización de muchos procesos, el seguimiento inclusive a través de su celular, en fin, ese tipo de cosas que a la gente le da más tranquilidad de que su proceso va avanzando, de que uno sabe dónde está, si hay notificaciones, si se está resolviendo, en fin, porque hay ya muchas dudas de lo que ocurre en nuestro sistema jurídico, y eso nos preocupa porque no estamos dando un buen servicio de justicia a la población, y eso evidentemente hay que resolverlo a la brevedad posible.
apelando un poco al conocimiento de albañilería, cuando uno tiene una estructura y presenta muchos problemas, fugas, las cañerías de la transparencia están mal, el cemento de la confianza y de la credibilidad no fraguó bien. Cuando la estructura no está bien, se habla de dependencia política, de falta de transparencia, de falta de claridad, hasta de falta de profesionalismo. ¿Por dónde usted empezaría para que toda esa estructura que está dañada se tenga que venir abajo? Porque un problema estructural tiene que ser necesariamente la reconstrucción, no reconstruir sobre lo que ya está dañado. ¿Por dónde comenzaría? Bueno, claramente está en la automatización de los procesos. Ahí está uno de los temas centrales, la modernidad en la justicia boliviana. Porque si se puede transparentar gracias a los medios que existe hoy, con la tecnología que se puede aplicar para agilizar, hacer el seguimiento a los problemas, en fin, notificaciones y todo eso a partir de la parte electrónica, yo creo que vamos a avanzar a pasos agigantados y la retardación de justicia, todo eso va a tener otro cariz. Pero sin duda el tema central tiene que ver con la forma en que estamos eligiendo a nuestros magistrados, a los que se encargan de administrar la justicia en el país, y eso es donde hay que ponerle mayor hincapié y mayor esfuerzo para tener los resultados esperados y tener esos pilares que, haciendo analogía, como usted decía, con la construcción, son los pilares que nos van a permitir luego el revocado, las paredes, las ventanas, para decorar bien nuestra justicia en nuestro país. ¿Compromete, si llega a ser presidente, a garantizar la independencia de la justicia? Esto más allá de la retórica, por favor. Un compromiso entendiendo que la justicia en estos momentos tiene que ser reconstruida, y una de las cosas más importantes, quizás el suero más importante que necesita ese cuerpo enfermo, debilitado, a punto de colapsar, es la independencia total de la política, como para que en otros países se vea aquello, pueda hacer el trabajo para los que fueron elegidos, que la justicia sea independiente de cualquier poder político. Bueno, uno de los elementos de la modernidad tiene que ver con esto. Si hay transparencia en los procesos, todo eso, ahí se va a poder identificar claramente si hay o no hay injerencias de quien fuera. Si tenemos la transparencia en el sistema automatizado, yo dudo que la gente vaya a querer hacer ese tipo de influencia, por una parte, porque por otra, cuando yo era ministro de Economía, hay muchos casos, ¿no?, que el Estado perdía, ¿no?, que si hubiese habido la injerencia que se dice que ha habido, era fácil llamar por teléfono y resolver todo a favor del Estado. Eso no ha habido. Han habido en el sistema jurídico nuestro muchos casos de miles de millones de bolivianos que hemos perdido como Estado en juicios que se han hecho contra el Estado boliviano, que nosotros hemos heredado del pasado. Entonces, yo no comparto ese criterio tan taxativo y tan afirmativo de que hubiera habido esa injerencia, pero más bien hay que tomar, desde mi punto de vista, lo preventivo. Para que no ocurra eso, hay que tenerlo todo absolutamente transparente, para que todo el mundo pueda identificar si efectivamente hubo o no hubo ese tipo de injerencias, y con ese elemento creemos yo que va a ser bastante disuasivo para que no se lo haga si es que se hubiera hecho. Bien, muchísimas gracias. Vamos a hablar ahora de gobernabilidad y estabilidad democrática. Nos estamos acercando al final de la entrevista. ¿Qué es lo que se juega el próximo 18? En primera vuelta, si es que llegara a existir una segunda, pero en primera vuelta va a existir la necesidad de construir poder. El poder necesario como para que cualquiera que llegue a ser gobierno tenga la suficiente y necesaria representación en la Asamblea Legislativa que le posibilite y le facilite el camino de la gobernabilidad, de la aprobación de leyes y, bueno, de aplicar precisamente el concepto país que tenga. Si existe una segunda vuelta, por supuesto, aquello será para elegir al presidente, pero en la primera instancia, si es que algún partido logra ganar en primera vuelta, el tema es fundamental: Asamblea Legislativa, senadores, diputados y todo aquello. ¿Cuál es la perspectiva que tiene
el MAS sobre estos criterios, la construcción de poder, la construcción de gobernabilidad. Si no existen las condiciones necesarias, verse forzados, obligados a pactar, a negociar en la Asamblea, es una opción que ya la están contemplando si es que llegara a ocurrir. ¿Cuáles son las perspectivas? Bueno, primero empezar diciendo que sería para nosotros el principal de los elementos que vamos a recuperar nosotros este domingo 18 de octubre es la democracia. El pasado año mucha gente salió inducida por otra a supuestamente defender lo democrático, la democracia, fue la bandera de la democracia, y claro, hoy se está dando cuenta esa gente que en realidad hoy más bien no tenemos ni democracia y peor, hemos destruido la economía porque quienes querían y decían que iban a defender la democracia han mostrado verdaderamente sus intereses, sus apetitos personales y utilizar el Estado como un botín de guerra para favorecerse. Y creo que a la gente no le gusta sentirse utilizada y por eso es importante esta reflexión que mencionaba anteriormente, que lo primero que vamos a recuperar realmente este 18 de octubre, con la participación de la gente que vaya a votar, por quien quiera que vaya a votar es suficiente, vamos a recuperar la democracia. Eso es muy importante para nosotros los bolivianos. Segundo, a la segunda parte de la pregunta suyo, todas las encuestas, todo apunta claramente a que el movimiento al socialismo va a ganar las elecciones y que va a tener una mayoría en la Asamblea Legislativa Plurinacional. En realidad, esa pregunta hay que preguntarles, valga la reiteración, a quienes van a salir segundos, terceros, porque ellos, cualquier proyecto va a tener que pasar necesariamente por el movimiento al socialismo, porque nosotros somos mayoría, ¿no? Uno puede dudar de los 2/3 si usted quiere, pero vamos a ser mayoría y las leyes se aprueban por mayoría y el movimiento al socialismo va a tener la mayoría en la Asamblea de acuerdo a todo lo que se está viendo. Muy bien, es importante, por favor, si me permite el candidato, no se puede hablar, de acuerdo a las restricciones del Tribunal Supremo Electoral, de cifras de las encuestas ni nada por el estilo. Es importante puntualizar eso. No es que se lo haya hecho, pero no se puede hablar. No, por supuesto. No es que se lo haya hecho, pero no se puede hablar de aquello. Creo que es importante la aclaración para la gente que nos está viendo. Las normas son absolutamente claras, diametralmente claras, meridianamente claras en realidad respecto a ese tema. No se está hablando de cifras ni nada por el estilo, era solamente una puntualización. Ahora, cuando estamos hablando de gobernabilidad, de estabilidad democrática y todo aquello, don Luis Arce, se compromete el MAS a respetar los resultados, sean cuales estos sean. Mucho se ha venido hablando de este tema en los últimos días, en las últimas horas. Gente del movimiento al socialismo ha nombrado la posibilidad de que se esté gestando algunas situaciones un tanto anómalas que podrían interpretarse como fraude. ¿Cómo ve usted esto? Bueno, primero esa pregunta tiene que trasladarse a quienes no van a ganar, si ellos van a aceptar al ganador, ¿no? Eso es lo que tiene que preguntar. Y nosotros, como le decía, no solamente por caprichos, no solamente por lo que se ha venido viendo en el país durante todo este tiempo. Nosotros hemos visitado los 9 departamentos, y no solamente las capitales, provincias, ciudades intermedias, y hemos visto extraordinario apoyo popular hacia la candidatura del MAS y PSP. Más todavía, todos coinciden en que hoy hemos tenido gente movilizada en campaña electoral que duplica lo que se movilizó el año pasado, en octubre también del año pasado. Por lo tanto, existe hoy más que nunca un despertar del pueblo boliviano que sabe que la opción para ellos es el movimiento al socialismo, que nosotros somos los que vamos a velar por la economía, por el empleo, por los ingresos, por los bonos, por la salud, por la educación que se tiene en nuestro país y está apostándole a nuestro instrumento. Por eso es que el movimiento al socialismo va a ganar las elecciones. Entonces, la pregunta usted tiene que trasladarse en realidad a quienes van a tener que aceptar el resultado de que ganamos en primera vuelta en las próximas elecciones. Voy a finalizar con la siguiente pregunta. Muchísimas gracias, por supuesto aclarando a nuestra teleaudiencia.
Hemos cumplido con la entrevista a cada uno de los candidatos, otorgándoles la cantidad de tiempo necesaria como para que expliquen estos temas. Por supuesto, hay muchos otros. Podríamos quedarnos más de una hora, quizás 2 horas con cada uno de los candidatos, hablando sobre los tantos problemas, los tantos proyectos, las tantas expectativas, esperanzas que tiene el país en cada uno de los rubros. Pero por supuesto, estamos identificando solamente los temas más sensibles, más delicados. Finalizo con esto. En alguna concentración Evo Morales decía: si gana Luis Arce, si gana el MAS, yo al día siguiente ingreso por Yacuiba. ¿Cómo va a manejar la relación con Evo Morales? Evo Morales, si usted gana y usted es presidente, ¿volvería al país al día siguiente, como él mismo lo anunció? ¿Cómo manejaría su gobierno esa relación, ese tema con el expresidente? Bueno, primero lo que hay que decir es que el compañero Evo, él es el que decide cuándo entra, cuándo sale del país. Nosotros no podemos decirle que entre o no entre al país. Él decidirá, él tendrá sus motivos, sus razones de venir o no venir al país. Lo cierto es que no se le puede negar a ningún boliviano el derecho de llegar al país. Somos bolivianos y todos tienen el derecho, y nosotros vamos a hacer respetar todos los derechos que tenemos. El compañero Evo, desde mi punto de vista, tiene muchos juicios que le han abierto de todo aquí en el país y tiene todo el derecho de venir a defenderse. Inclusive, desde mi punto de vista, también se han violado los debidos procesos y todo eso porque son juicios que requieren una defensa aquí en nuestro país para poder tener todos los derechos y la aplicación de toda la normativa boliviana. Por lo tanto, él va a estar, desde mi punto de vista, bastante ocupado con esos juicios y nosotros en nuestro gobierno tenemos que avanzar en resolver los problemas que hemos discutido en la noche de hoy. Muchas gracias por haber estado con nosotros, don Luis Arce Catacora. Le agradezco mucho por estos minutos que nos ha posibilitado conversar sobre varios temas. Hemos tratado de hacerlo lo más rápido posible a propósito de economía, salud, estabilidad democrática y, claro, el tema de justicia. Le agradezco mucho. Muy buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias.